noches, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 15 de noviembre, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami, nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, después por YouTube nos ven donde ustedes quieran vernos. En un momento voy a conversar con un gran periodista y escritor, Andrés Oppenheimer, que viene aquí a comentar su último libro titulado Sálvese quien pueda. Lo va a presentar en los próximos días en la Feria del Libro. Bueno, por cierto, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Camilo Noguera y a su esposa Polín y a Marcela Vanini. Besos y abrazos para ustedes. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. Anoche, en su programa de televisión, este personaje matonesco, pistolero, patibulario, que es Diosdado Cabello, que es aún peor que Maduro, cosa que parecería inhumana, reveló, y esto para mí fue una bomba de neutrones, que el líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, fue a pedirles dinero. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Jefú. No. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan. Por ser una, ¿cómo se llama eso? Un ñame pelado en un tobo de agua. No los agarra nadie. Unas guabinas. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor, Petro, a pedir apoyo para su campaña. Para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos. Bueno, no dice Cabello cuándo fue Petro a pedir dinero, cuánto dinero pidió y sobre todo a quién se lo pidió, ¿no? Nos queda debiendo esas explicaciones. Desde luego nada de esto resulta sorprendente, ya sabíamos que en su día Chávez protegía a Petro y tenían una relación de amistad, y me quedo corto, ¿no? De amistad y por parte de Petro de admiración respecto de Chávez. Cuando Chávez murió, Petro escribió que había sido un gran líder latinoamericano. A mí no me sorprende que en su día Petro haya pedido dineros a Chávez directamente o al lugarteniente de Chávez. Anoche dijo también este desmesurado, pantagruélico, impresentable señor que es Cabello, que a diferencia de Petro, López Obrador sí que era un chavista de a de veras y por eso había ganado en México. ¿Por qué los pueblos van a aprender y respetan a López Obrador? Porque ahí está, López Obrador hizo su campaña y cuando le preguntaban sobre el chavismo, respeto profundamente el chavismo. Y no lo sacaron de ahí. Le metieron una campaña de chantaje para que no invitara a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está invitado. Si quiere ir, es bienvenido en México. Se distancian. Eso pasó en España también. Eso pasó en España, que se dieron a conocer algunos gracias a Chávez y después entonces se escondían. No me van a relacionar con Chávez, cara. Un orgullo que me relacionen con Hugo Chávez a cualquier hora. A cualquier hora. Bueno, es una acusación bastante grave que por supuesto compromete la credibilidad y el prestigio del señor Petro, ¿no? Muchos colombianos lo siguen, lo admiran, sobre todo jóvenes. Bueno, Petro, que es senador, ha respondido lacónicamente vía Twitter y criticó a Maduro y dijo que Maduro y sus secuaces representaban una rosca que quería vivir, medrar de la renta petrolera. Es decir, que Petro toma una distancia profiláctica, que yo saludo, de la dictadura venezolana. Nunca es tarde para enmendar. Petro no tardó en responder y escribió en Twitter que la última vez que habló con Chávez fue en 2006 y que no le interesaba el apoyo de Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Durante el desarrollo de su campaña presidencial, Gustavo Petro trató de desmarcarse de Nicolás Maduro a nivel discursivo. Sin embargo, sus pasadas cercanías con la revolución bolivariana se mantuvieron siempre latentes, como el tuit que escribió en 2016 en el que puso en duda la escasez de alimentos en Venezuela.
o lo que escribió el día de la muerte de Chávez, o el hecho de que fue él quien acompañó a Chávez en su visita a Bogotá en 1994, a tan solo 2 años del infructuoso golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Yo la verdad no conozco a Petro, me parece un hombre inteligente, no es idiota como Maduro, pero no sé si Petro era chavista y sigue siéndolo, o si era chavista y ya no lo es, y es un ex chavista que dejó de serlo cuando murió Chávez, porque es un ex chavista que reprueba a Maduro, o si es un chavista agazapado en el closet que simula no serlo para engatusar a los votantes moderados y que una vez en el poder revelaría sus verdaderos colores. No lo sé. Confieso honestamente mi ignorancia al respecto. No lo sé. Tengo más dudas que certezas. En cualquier caso, saludo sí que Petro, aunque sea de un modo escueto e impersonal como es Twitter, tome distancia de Maduro y diga que Maduro representa una oligarquía. Yo diría que no es eso, sino una cleptocracia, una banda de ladrones, una caterva de ampones que está allí para medrar del poder y saquear los recursos antaño opulentos de Venezuela. Dejando estos hechos en el pasado, el líder del movimiento Colombia Humana ahora es un crítico al régimen de Nicolás Maduro, suave, pero crítico, o al menos eso ha reflejado en sus mítines y en Twitter. Como en este mensaje, en el que descarta que en Venezuela haya un verdadero socialismo y que en su lugar, en sus palabras, hay es un uso de una retórica de izquierda del siglo XX para encubrir una oligarquía que se roba al Estado. Es una oligarquía, dice Petro. Yo no diría que es una oligarquía, ¿no? Yo diría que es una camarilla de ladrones, un atajo de truhanes. Son criminales. Bueno, a propósito de criminales, no está claro cómo y por qué murió Jorge Enrique Pizano hace una semana en su finca a 40 kilómetros de Bogotá. Testigo clave de la corrupción de Odebrecht en Colombia. Lo que ahora venimos a saber es que Pizano entregó copiosas pruebas de la corrupción de Odebrecht a Petro y a otros líderes de la izquierda colombiana. ¿Se suicidó Pizano con cianuro? ¿Lo mataron con cianuro para callarlo? No lo sé. El senador de la Colombia Humana y ex candidato presidencial Gustavo Petro reveló en detalle lo que le entregó Jorge Eduardo Pizano, auditor de la Ruta del Sol 2 y quien falleció el jueves pasado, a su asesor Andrés Hernández. Dijo que la comunicación la sostuvieron meses atrás. Hay correos electrónicos con Andrés de varias comunicaciones del señor Pizano. Dice Petro que lo que recibió de Eduardo Pizano consta de más de 40 folios, entre ellos facturas falsas, con NIT de empresas fachadas para pagar coimas. Es decir, que el dinero pasó a las empresas como coimas, o se realizaron con máquinas del mismo contratante, es decir, también como coimas, como dinero que queda libre y que fue trasladado a la ciudad de Barranquilla. Eso es lo que dice el señor Pizano. Aquí el que esté en una posición muy bochornosa y a mi juicio indefendible es el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Porque cuando Odebrecht contrataba con el gobierno de Colombia la Ruta del Sol 1 y 2, obras ambas millonarias, el mentado Martínez era parte de la obra, socio de Odebrecht, abogado del banquero Sarmiento, que a su turno era socio de Odebrecht en la obra. Entonces, Pizano quiso advertirle a Néstor Humberto Martínez de que todo olía mal, de que había suficientes evidencias para sospechar que Odebrecht estaba pagando sobornos millonarios. Por eso, en una entrevista radial, el senador Petro recordó que tanto el banquero Sarmiento como el entonces abogado de Sarmiento, Néstor Humberto Martínez, ahora fiscal de Colombia, eran socios de Odebrecht. Pero lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que es más poderoso hoy que el fiscal detrás del caso Odebrecht en Colombia?
no hay otra que los socios de Odebrecht, porque el mismo Odebrecht, en mi opinión, debería estar dispuesto a confesar la verdad. Es más, si me escucha o a través de quien pueda decirle, sugiero que diga toda la verdad sobre el caso colombiano, porque si no va a tener problemas en la justicia norteamericana. Pero, digamos, ese es un poderoso detrás del caso. ¿Y quiénes son más poderosos detrás del caso? Los Solarte, que son los socios, y Corfí Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo abogado es el actual fiscal general de la Nación. Son los que son poderosos más que el fiscal detrás de este tema de Odebrecht. En este punto estoy de acuerdo con Petro. Infrecuentemente yo estoy de acuerdo con Petro. Pero ahora tenemos una coincidencia. Tengo dos o tres preguntitas para el fiscal de Colombia, que en mi opinión debería renunciar ya, el fiscal Martínez. Primera preguntita, cuando usted era abogado del banquero Sarmiento y ambos eran socios de Odebrecht, ¿usted sabía que Odebrecht pagaba sobornos para obtener esos contratos millonarios? Desde luego usted va a decir que no sabía, ¿no? Pero yo sospecho que usted sí sabía. Debía saberlo, porque Pisano, difunto, que en paz descanse, ya le dijo en su día, algo huele mal. Ahora, la otra preguntita es, ¿los sobornos que pagaba Odebrecht los pagaba solo Odebrecht o los compartían Odebrecht y su socio colombiano? Porque no sé si usted sabe, fiscal Martínez, que, por ejemplo, en el Perú los socios locales de Odebrecht, de la compañía constructora Graña y Montero, empresarios respetabilísimos, influyentes, fueron a la cárcel. Entonces, si usted dice yo no sabía que Odebrecht ganó esos contratos pagando sobornos, no tenía la menor idea, la verdad, yo no se lo voy a creer. Y Petro tampoco. Petro sospecha que a Jorge Enrique Pisano el jueves pasado lo mataron, que esa botellita extraña de agua saborizante que contenía cianuro, alguien ha vertido el cianuro ahí para silenciarlo. Yo acompaño a Petro en esa sospecha recelosa. A lo mejor Pisano se mató, pero yo tiendo a pensar que alguien quería silenciarlo. Ahora, ¿quién pudo haber ordenado la muerte de Pisano? Gente que sabía, que Pisano sabía, que pueden ser cualquiera de las escalas de ese poder. Funcionarios medios, funcionarios altos de las empresas privadas, temerosos de que se conozca la verdad. Puede haber cualquier cantidad de conjeturas y ese es un tema que ya tiene que ver con la investigación judicial. Pero la frase de Pisano es clara, la que nos transmite. Hay gente más poderosa que el fiscal que conoce lo que yo sé, dice Pisano. Odebrecht, ese gran pulpo de la corrupción cuyos tentáculos han desgraciado muchísimas carreras políticas en América, Odebrecht se ha cobrado 2 vidas en Colombia recientemente. Cuando digo recientemente me refiero a la última semana. Jorge Enrique Pisano y su hijo Alejandro, el pobre Alejandro Pisano. Llega desde Barcelona para estar en los funerales de su padre. Nadie lo previene de que no tome esa botellita de agua saborizante en el despacho de su padre, que alguien debió retirar o investigar. Bebe un sorbo, 4 minutos después está muerto, envenenado también. Increíble. Bueno, seguiremos informando sobre esto, ¿no? Ya que estamos en Colombia. Como ustedes saben, ustedes son listos, son memoriosos. Yo apoyé sin reservas, ¿no? Y con entusiasmo a Iván Duque, el candidato uribista. Aún ahora lo apoyo, pero claro, ya está en el poder. Y yo siempre he pensado que los periodistas debemos estar en la oposición, siempre en la oposición. Ser contrarios siempre, contradictores siempre. Así que yo apoyé a Duque en la campaña, porque no quería que ganase Petro. Pero ahora hay cosas que hace Duque que verdaderamente me resultan indefendibles, ¿no? Subir el impuesto a las ventas para los productos de la cesta básica. O sea, meterle la mano a la gente de la clase media trabajadora cuando compra huevos, arroz o pollo. Yo en esto no lo puedo acompañar. Duque dice, necesito la plata para mis programas sociales. Recorte sus programas sociales, señor. Rebaje la grasa del Estado.
dilapide menos, deje de confiscarle a la clase media cuando va a comprar un huevo. Ahora usted compra 2 huevos y uno es para Duque. Usted se come uno y Duque se come el otro. No me parece. La Corte Constitucional en Colombia, fíjense, esto es una cosa luminosa, ha enmendado la plana a los tecnócratas odiosos de Duque y ha dicho no al impuesto a la venta de 5% a las toallas higiénicas y a los tampones. Me parece muy bien, pero que lo extiendan también a los productos de la cesta básica que Duque quiere gravar, a mi modo de ver, erróneamente. Pero para ser justos, que eliminen el IVA también a los profilácticos, a los condones, ¿no? Comenzando por ahí. Y luego que eliminen el IVA. Yo soy un enemigo, quizás soy un poco anarquista, ¿no? Pero yo soy un enemigo de los impuestos. Ocurre a menudo que a más carga tributaria, inferior recaudación. Esto es algo que van a venir a descubrir pronto los tecnócratas obnubilados de Duque. Obnubilados. Bueno, vamos a la caravana migratoria. Ha llegado ya un puñado. ¿Quiénes están en la vanguardia de la caravana migratoria? Como siempre, un paso adelante. Los gays, los transexuales. Estos son los que caminan más rápido. O los que, cuando hacen autostop, encuentran siempre a alguien que los lleve. Miembros de la caravana migrante seguían llegando el miércoles a la frontera de México con Estados Unidos. El fin de semana arribó un primer grupo conformado por un centenar de transexuales y algunos homosexuales. El martes llegaron otros 350 migrantes y el miércoles una cifra similar. Todos integrantes de la caravana que salió el 13 de octubre de Honduras. El objetivo de los migrantes es obtener el estatus de refugiados por la pobreza y violencia que viven en sus países, pero para lograrlo deben cruzar por un acceso oficial, según un decreto firmado por el presidente Donald Trump. No sé, pues no queremos entrar así bruscamente. Espero que él comprenda de que venimos a trabajar. Han recorrido 4.300 kilómetros andando. Y lo más insólito es que, a sabiendas de que no los van a dejar entrar, la gran pregunta es ¿por qué? Más de 1.500 migrantes de la caravana que salió hace un mes de Honduras se encontraban el jueves en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Unos 750 centroamericanos ya habían llegado en grupos pequeños el fin de semana pasado, tras recorrer más de 4.300 kilómetros, principalmente a pie y en autostop. El objetivo de los migrantes es que el gobierno estadounidense les otorgue el estatus de refugiados por la extrema violencia y pobreza que viven en sus países. Para ello deben cruzar por un acceso oficial, de acuerdo con un decreto firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump. El presidente Trump ha enviado a su secretario de Defensa a desplegar tropas en la frontera. Pero los migrantes han encontrado a un enemigo inesperado, inopinado. No los soldados de Estados Unidos, sino los mexicanos que viven en Tijuana, en playas de Tijuana. Se sienten invadidos o amenazados y reaccionan con hostilidad, y hay en las calles escenas de aspereza y de refriegas y de riñas entre mexicanos y hondureños. ¿Quién lo diría? Son de México. Están defendiendo extranjeros. Violencia genera más violencia. Hay familias, hay niños, hay mujeres. No me gusta esa onda que están agarrando. No se agarren, no se engañen. Ellos han sufrido. Vienen caminando desde bien lejos. Bueno, esto no estaba en el libreto, ¿no? Yo por lo menos esto no lo vi venir. Que los mexicanos de Tijuana estuvieran cabreados con los hondureños y se fueran a los golpes, a piñas con ellos, y diciendo, no los queremos, que se vayan. Lo que queremos es seguridad para playas de Tijuana,
por favor, y no queremos que vengan más migrantes a playas de Tijuana. ¿Ok? Sí, el gobierno tiene que dar albergue a estas personas. Es lo que le queremos preguntar a nuestra autoridad, ¿qué va a hacer? Nosotros creemos que debe de poner un cerco para proteger, obviamente, a los migrantes, pero también proteger a los residentes de playas de Tijuana, porque la gente obviamente no va a cruzar a Estados Unidos. Que ya no llegue más, que ya no llegue más. Esto es increíble, esto es increíble. Yo, la verdad, esto no lo imaginé. Ahora, los habitantes mexicanos de Tijuana piden a sus autoridades locales que levanten un cerco, un muro. No en la frontera con Estados Unidos, sino en la frontera con los estados sureños de Tijuana. Todo el mundo quiere un muro. Todo el mundo ahora quiere encapsularse. Increíble. Bueno, para terminar el monólogo. Ya sabíamos que eso iba a terminar mal, ¿no? La caravana migratoria, porque ha tenido secuelas, coletazos. Pero yo no me imaginé que eran los mexicanos de Tijuana los que iban a echar a patadas a los hondureños. Esto no lo imaginé. La realidad desborda siempre la ficción, la inventiva, ¿no? Bueno, hay chavistas también en Europa, ¿no? No se crea que en Europa no hay tontos. Europa sí, claro, por supuesto, es el viejo continente de la ilustración y de la cultura, pero también hay un montón de tontos, ¿eh? Hay un montón de chavistas. Por ejemplo, hay tontos españoles, ¿no? Genéticamente tarados, gente que no tiene remedio, como este eurodiputado del grupo Podemos. Estos además son taimados, porque son chavistas, han vivido del chavismo, pero lo ocultan, lo camuflan. Bueno, este eurodiputado de izquierda chavista se agita y mueve los brazos de un modo casi onanista y dice toda clase de zarandajas respecto de la caravana migratoria centroamericana. Asistan pacientemente al espectáculo, por favor. ¿Estaríamos ante esta caravana migrante si no hubiéramos mirado hacia otro lado cuando el golpe de Estado en Honduras? ¿Y ahora qué hacemos? Miramos otra vez hacia otro lado cuando estas personas sufren violencia en su tránsito. Miramos hacia otro lado cuando lo único que se les ofrece son armas, concertinas y la militarización de las fronteras. Exigimos ayuda humanitaria urgente, exigimos que se le ponga freno a Trump y exigimos que el Parlamento Europeo mande una misión de observación a esa caravana para que se respeten los derechos humanos y se respete el derecho al asilo de todas y de todos. Bueno, yo a lo que le exijo a este rollizo mequetrefe, que le exige frenos a Trump, yo le exijo que hable sin mover la mano de esa manera onanista, porque parece que se está masturbando. Uno no puede decir, yo le exijo a Trump que se ponga freno. Oye, no puede hablar usted así. Parece un simio que está haciendo toda clase de movimientos de autogratificación, ¿no? Parece que se va a derramar sobre nosotros, el eurodiputado. Conténgase, por favor, señor eurodiputado. Bueno, vamos a la publicidad. Luego viene un grandísimo periodista, Andrés Oppenheimer. Ha escrito un libro muy brillante sobre el futuro, sálvese quien pueda, sobre los robots y la inteligencia artificial y todos los trabajos que, nos guste o no, van a ir desapareciendo. Puede que lo que estoy haciendo yo mismo ahora, en 10 años lo haga un robot. Y lo va a hacer, por supuesto, mucho mejor que yo, ¿no? Bienvenidos de vuelta al programa. Tenemos hoy a un invitado de lujo. Ha venido un grandísimo periodista, muchas veces premiado, cuyos libros son unos éxitos de venta formidables, formidables. Andrés Oppenheimer. Un aplauso para Andrés, por favor. Gracias, Jaime. Bienvenido, querido Andrés. Tú sabes que los argentinos somos muy humildes y que no nos gusta cuando nos presentan, por eso es grandísimo, por eso... Pero te agradezco. Es un honor que estés aquí en el programa. Gracias por tener el gesto tan generoso de venir. El título nuevo de Andrés es Sálvese quien pueda. He leído el libro con un enorme deleite. Quisiera hacerte un par de preguntas personales. No soy un robot. Claro, por suerte.
Hacia el final tú revelas, y esto me conmovió, que cuando tenías 15 años murió tu papá. Tú estabas en Buenos Aires. ¿De qué manera eso afectó tu vida? ¿Por qué murió tu padre? Lo traigo a colación, Jaime, porque, como tú decías antes de la pausa, este libro es sobre qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestros trabajos, en un mundo en que todos los días salen nuevas máquinas inteligentes, nuevos algoritmos, nuevos robots, nuevos programas de computación que están reduciendo y eliminando muchos de nuestros empleos. Y al final del libro, durante todo el transcurso del libro, lo que hice en estos últimos 5 años es una investigación ocupación por ocupación. ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué va a pasar con los banqueros? El futuro de los médicos, el futuro de los abogados, el futuro de los contadores, el futuro de la gente que trabaja en los hoteles, en los restaurantes, en las tiendas, el futuro de los vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del libro doy un poco un panorama sobre, bueno, cuáles son las profesiones que se abren en el futuro y qué les aconsejo a los jóvenes. Lo he leído. ¿Y tú no, pero para llegar a tu pregunta. ¿Por qué elegiste ser periodista? Para llegar a eso, al final del libro, digo, bueno, ¿qué le respondo yo a los jóvenes que me preguntan, bueno, ¿qué hago? Si mi trabajo va a ser reemplazado por un robot, ¿qué hago? Y en ese contexto digo que lo primero que tienes que hacer es, si tienes una pasión, síguela. Olvídate de todas las cosas porque yo al final hablo de las 10 profesiones, las 10 áreas de las profesiones del futuro. Entonces, mi respuesta a los jóvenes es, si tienes una pasión, olvídate de estas 10 profesiones de las que hablo, olvídate de todo lo que lees en las revistas y lo que dicen los profesores universitarios sobre las áreas del futuro, olvídate. Si tú te gusta la plomería, sé plomero, porque lo vas a hacer mucho mejor que cualquier otro y te va a ir súper bien y vas a ser mejor. Entonces, en ese contexto, cuento mi historia personal, que yo vengo de una familia, mi familia tenía una fábrica de chocolates. Sí, dices, de materias primas para confiterías. Hasta el día de hoy soy un adicto, lamentablemente, a los chocolates. Y mi padre falleció y mi madre, como es lógico, quería que yo entre en la fábrica de chocolates de la familia para defender su parte accionaria y para garantizarme un futuro de cierta prosperidad. Comprensible, claro. Sí, obvio. O sea, no era una multinacional, era una fábrica mediana, no era la más grande, pero tampoco la más chica. Y yo dije que no, que yo quería ser periodista. ¿Por qué? Bueno, por un abuelo. Por un abuelo político que yo tenía, que el concubino. El concubino de mi abuela, que mi abuela vivía a mitad de camino entre mi casa y mi escuela. Yo iba en bicicleta, caminaba todos los días, y mi casa era muy austera. En mi casa tomábamos agua, no tomábamos Coca-Cola ni té. Casi mejor. ¿Qué barrio era? Era un barrio de Buenos Aires, el barrio de Belgrano. Era una familia muy austera. Pero mi abuela era una mujer que le gustaba vivir bien y estaba casada con este político argentino y vivían muy bien. En la casa de ella siempre había chocolates, dulces, tortas y gente, mucha gente. Y yo pasaba por la casa de mi abuelo político en ambos sentidos. Político porque era el marido de mi abuelo y político porque era político en serio. Era un diputado nacional, federal. Y ahí había diarios, había revistas, había libros y había siempre gente. Y gente que se quedaba hasta las 12 de la noche conversando, discutiendo política. Y yo como niño de 10, 11, yo pasaba y dije, qué fantástico. Esto es mucho mejor que trabajar en un banco de 9 a 5. ¿No? Porque lo veía a mi abuelo político, después dormía en la siesta, después a la tarde escribía un poco, después cenaba, después venían los amigotes y hablaban de política hasta las 3 de la mañana. ¿Cómo se llamó ese abuelo? Se llamaba Juan Antonio Solari, un gran político. Era abuelo materno. Era un abuelo político, no era mi abuelo, o sea, biológico. Era el segundo matrimonio de mi abuela después de que vivió, claro. Y era un político muy honroso, muy... ¿Peronista? No, era socialista democrático. Mucho mejor, mucho mejor. Y era democrático en serio, porque durante la guerra asumió una postura muy valiosa, muy valerosa, opuesto a la dictadura soviética, opuesto a los nazis, por supuesto. Era un hombre muy valioso. Pero bueno, en ese contexto cuento en el libro como yo seguí mi pasión,
seguí mi vocación, seguí lo que me gustaba. Y es lo que yo le recomiendo a todos. Si tienes algo que realmente te gusta, hazlo. No me hagas caso. Ahora, si no tienes una vocación muy clara, entonces sí le recomiendo a los jóvenes que lean tu libro. Leer el último capítulo de mi libro, donde hablo de las 10 áreas de los trabajos del futuro. Vamos a hablar de tu libro, no te preocupes, que me lo he leído, no me lo tienes que contar. Porque me has dado una respuesta robótica. No, yo te pregunté de qué murió tu padre y cómo eso cambió la vida y no me lo has contestado. Y te contesté. Y te has tomado 6 minutos. No, y te contesté en base al motivo porque lo cuento, porque si no la gente va a decir, ¿cómo es este tipo escribe un libro sobre robótica? Pero yo cuenta de su abuelo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, para ponerlo en contexto, Jaime, querido Jaime... Te has tomado 6 minutos para ponerlo en contexto. Y me podría haber tomado mucho más. No lo dudo. Con la diferencia de que si fuera tu programa, sería grabado y lo editas. Yo no edito, esto será... Pero la pregunta, si no la quieres contestar, no te voy a insistir. Yo pensé que era una pregunta enternecedora. ¿Cómo? Pero la quería poner en contexto. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿De qué murió papá? ¿Cómo murió papá? No, mi papá murió de un ataque al corazón. Fue una muerte violenta, repentina. Fue una muerte repentina que yo sufrí muchísimo y sufro hasta el día de hoy porque lo quería mucho. ¿Tuvieron una buena relación? Tuvimos una relación distante porque mi padre era un señor alemán. No eran los padres amigos que uno a veces ve en las películas de televisión. Pero yo sufrí muchísimo cuando murió, señal de que lo quería mucho y que lo sigo queriendo mucho. Tu decisión de estudiar periodismo, una carrera que cuentas aquí, era... No existía. Desusada en Buenos Aires, no existía. No existía. Y sobre todo de hacer un máster en la Universidad de Columbia, una gran universidad, ¿no? Columbia, Nueva York. ¿Fue una decisión ardua, trabajosa, te costó? No, Jaime, porque como muchas cosas en la vida fue producto un poco de la casualidad. Cuéntanos. Bueno, en el año 76 yo había empezado a trabajar en periodismo y trabajaba en una revista, primero en una revista que se llamaba Análisis, que contrariamente a lo que pensaban las amigas de mi mamá, no era de análisis de laboratorio, no era de análisis de orina, nada de eso, era una revista política que se llamaba Análisis. Y después trabajé en otra revista que se llamaba 7 Días, y en la época de la guerrilla y cuando empezó la dictadura militar, muchos de mis amigos estaban involucrados de alguna manera con movimientos de izquierda y no era bueno estar en ese ambiente en esa época en Argentina. ¿Tú eras un joven altamente politizado? No. Pero me gustaban las mujeres bonitas y las mujeres bonitas estaban todas en la izquierda, cosa que era un buen motivo como para frecuentar esos círculos. Pero no era un militante acérrimo, ni mucho menos. Y cuando vino el golpe militar, me presenté en muchas becas, quería irme. Por un lado no me sentía cómodo, por otro lado no me gustaba lo que pasaba. Y me presenté en muchas becas, gané una beca en Polonia, y yo siempre digo lo que son las casualidades de la vida. Me aceptaron y estaba a punto de ir a Polonia, y quizás si no hubiera sido porque la encargada de admisiones de la universidad en Minnesota, en McAllister College, le hubiera gustado mi aplicación, por ello hoy estaría en Polonia hablando polaco. ¿Es así? Porque sí. Iba a ir a Polonia y a los 2 meses me aceptaron una beca en Estados Unidos y me vine para acá. ¿Hablando inglés? Sí. Porque en el secundario, en Buenos Aires, no siempre se aprende bien inglés. Yo venía de una familia de clase media, tenía una tutora en inglés, sí. Fui al colegio alemán, o sea, en eso mis padres, digamos, me dieron una muy buena educación. Buena educación. Antes del primer corte, me parece muy fascinante tu teoría esbozada al final del libro de entrar en el edificio. Es decir, porque aquí tú te diriges a los jóvenes, ¿no? Y tú cuentas que una vez graduado de Columbia, ya periodista en Nueva York, tú entras al edificio de Associated Press como traductor, pero en el turno de medianoche a 8 de la mañana. Y entonces tú dices, una vez que tú descubres qué quieres hacer con tu vida y dónde quieres trabajar físicamente, tienes que entrar en ese edificio. Cuéntanos cómo fue eso, por favor. Sí, Jaime, yo muchas veces doy charlas en las universidades y esa es una anécdota que siempre cuento. No esperes a que te ofrezcan el trabajo ideal porque nunca te lo van a ofrecer de entrada. Claro. Entra en el edificio, como sea.
Entonces, yo me gradué de la Universidad de Columbia, tiene la mejor escuela de graduados de periodismo de Estados Unidos hasta el día de hoy, pero ¿quién iba a darle trabajo a un joven que hablaba inglés con acento, que no tenía una carrera en Estados Unidos? No era difícil, fácil, ¿no? Entonces, lo primero que encontré fue un puesto de traductor de cables en la Associated Press, turno 12 de la noche a 8 de la mañana. Dios y la Virgen. Y cuando faltaba el de las 8 de la mañana, tenía que hacer 2 turnos, como los médicos. Y cuando faltaba el de las 4 de la tarde, a veces hacía 3 turnos seguidos. Y era gracioso, porque cuando trabajaba solo el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana en Nueva York, esas noches heladas de Nueva York, me bajaba en la Grand Central Station a las 12 de la noche, a las 12 menos cuarto, porque tenía que entrar a las 12, tenía que marcar tarjeta. Y a la mañana, cuando volvía al suburbio donde yo vivía, venían los trenes cargados, así como en las imágenes de Tokio, ¿no? Que vienen la gente saliendo con los brazos por la ventana, y salían todos. Y entrábamos 3 clases de gente. Las enfermeras, las prostitutas y yo. Claro, los que terminamos de trabajar a los que trabajaban de noche. Pero era salir en el subte vacío, en el metro vacío, y verlo entrar repleto. Bueno, eso lo hizo durante 4 largos años. Extraordinario, eres un grandísimo periodista. Quédate un ratito más con nosotros, por favor. Pero déjame hablar del libro, Jaime. Vamos a hablar del libro, claro, vamos a hablar del libro. También, por supuesto. Ahora, en el libro tú cuentas algo que tiene que ver con lo que acabábamos de hablar, ¿no? Tú eras traductor en Associated Press, ¿no? Habiendo sido periodista en Argentina. Correcto. Empecé en Estados Unidos como traductor porque no conseguí otra cosa. Pero tú cuentas que ya en el Miami Herald, como columnista, descubren que la traducción automática de Google es fantástica. Bueno, o sea, probablemente el trabajo que tú hacías en Associated Press ahora lo haría Google. Es probable que buena parte ya lo haga. Ya lo haga, porque, ¿no? Jaime, uno de los motivos que me llevó a escribir este libro es lo que yo veía en mi propio trabajo. Yo escribía mi columna en inglés y tenía una señora que me la traducía. Google Translate mejoró tanto en el último año, el último año y medio, que ya editarla en español me lleva el mismo tiempo que me costaba, que me tardaba editando una traductora carne y hueso. Después de eso, hace 6 meses, empecé a mandar mis entrevistas a la transcripción automática. Antes tenía una persona que me transcribía las entrevistas. Ahora entrevisto a un presidente con mi iPhone, mando la grabación a una aplicación y me la mandan traducida. Perfectamente. Sin muchos ripios. En 10 minutos. En 10 minutos. Y después de escribir este libro, y esto te va a interesar a ti, Jaime, volviendo al presentador de Noticias Robótico, terminado el libro, cuando lo presenté en México, la editorial Penguin Randomhouse me pide que grabe el prólogo, porque después un actor va a leer el resto para el audiolibro. Perfecto. Voy a la cabina, voy al estudio de grabación, leo el prólogo, y cuando termino, viene el actor que va a leer el resto y me dice: Andrés, muchísimo gusto, me fascinó tu libro, me encantó. Y me toca muy personalmente porque yo me voy a quedar sin chamba. Y digo: ¿y por qué? ¿Cómo es eso? Y dice: pues yo soy un actor y entre película y película, o entre serie de televisión y serie de televisión, yo hago audiolibros. Bravo. Y ahora acaba de salir una aplicación que lee libros en el idioma que tú quieres, sin voz robótica, con una voz, tú le puedes pedir voz mexicana, argentina, española, lo que quieras. Entonces, lo mismo está ocurriendo con los abogados, con los médicos, con los contadores, con todos. De eso vamos a hablar después de la pausa. Regresamos después de la publicidad con el gran Andrés Oppenheimer, un periodista tantas veces premiado con toda justicia. Su último título, fascinante, es Sálvese quien pueda. Y lo va a presentar nada menos que mañana en la Feria del Libro a las 8:00 de la noche. Ya regresamos. Bueno, Andrés Oppenheimer, que es un gran periodista, tiene un programa en CNN, es columnista en un montón de periódicos, nos tiene acostumbrados, ¿no?, a grandes libros de no ficción. En este último, Sálvese quien pueda, él penetra en el futuro. Y él nos dice cómo va a ser el mundo en 15 o 20 años, ¿no? Qué trabajos van a empezar a extinguirse. Y tú cuentas, por ejemplo, un viaje que haces a Tokio, ¿no?
fascinante, donde te hospedas no en uno, pero en varios hoteles, ¿no? Y donde casi todo está robotizado, ¿no? Desde tu llegada misma al hotel, hasta lo que quieres ordenar, hasta las comidas que ingieres, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese eso viaje. fue muy divertido, Jaime, porque en el capítulo que dedico al futuro de los restaurantes y de los hoteles, cuento de ese viaje a Tokio, hace poco, el año pasado. Fui a un hotel en Tokio donde los conserjes, todo era robotizado, hasta los conserjes. Y como este hotel era cerca de Disney World, Tokio tiene un Disney World ahí al lado. No sabía, mira. Sí. Los conserjes eran dinosaurios para los niños, ¿no? Como una cosa temática, en vez de hacerlos parecidos a hombres o mujeres. Entonces llegué y me atendió este dinosaurio robótico japonés. Y el dinosaurio robótico japonés me hace una reverencia, como buen japonés, y me dice, bueno, tiene una tableta acá para que yo elija el idioma, claro, elijo el idioma. Entonces me dice, pon tu pasaporte acá en esta ranura, fírmame en la tableta, pon tu tarjeta de crédito acá en esta otra ranura, con las garras, ¿no? Me decía acá, acá. Saca tu llave de la otra. Como un conserje de carne y hueso. Y después habrás leído... Le preguntas el nombre. Claro, le digo, what's your name? Sí, sí, sí. Y ahí el dinosaurio japonés se volvió loco. Empezó a mover ahí las garras así. Y no, o sea, no estaba programado. No, exactamente. Y le pregunté una segunda vez y se volvió más loco. Y le pregunté una tercera. Y a la tercera me dice, espera un segundo, por favor, le va a atender una de nuestra asistente. Y de una puertita de atrás salió una señorita, me hizo una reverencia japonesa y me dijo que, perdone, pero el robot este empezó a trabajar recién hace 3 semanas. En japonés me podía dar esa respuesta, pero en inglés todavía no. Todavía no está programado para esa respuesta en inglés. Ok. Pero así como esas, cuento varias anécdotas sobre cómo... Pero, Jaime, tú dijiste antes 15 o 20 años. Antes de 15 años. Ya está ocurriendo ahora. En Las Vegas ya hay robotcitos que te llevan el desayuno a la habitación. Y te hacen un trago. Son barman. Y te hacen un trago. Y hace 2 o 3 meses, no sé si lo alcancé a incluir en el libro, mandé un update, mandé una actualización, no sé si entró en la edición, pero hace 2 o 3 meses el sindicato de trabajadores de hoteles de Las Vegas amenazó con irse a la huelga por estos robots. Y yo entrevisté a la lideresa sindical y le pregunté, oiga, pero ¿cómo van a competir ustedes con estos robots? Está prendida. Trabajan 3 turnos por día, no se toman vacaciones, no textean en hora de trabajo, no se toman vacaciones. ¿Cómo van a...? Entonces ella me dijo, no, nosotros no queremos competir con ellos. O sea, no vamos, sabemos que es una batalla perdida. ¿Qué pedía? Pedimos, decía ella, que las empresas de los hoteles y casinos paguen por el reentrenamiento de los trabajadores que se van a quedar sin trabajo por estos robots. Y eso es un poco lo que vamos a ver, Jaime, en todas las ocupaciones, porque no podemos competir contra máquinas que hacen nuestro trabajo. Mucho mejor que nosotros mismos. Y mucho más barato. Claro. ¿Te llevaste alguna decepción en tu viaje japonés? Es decir, ¿en algún momento algún robot te hizo añorar la atención humana, por imperfecta que fuera? A ver, no, porque yo lo tomé como un viaje exploratorio. Yo me sentía como Marco Polo, claro. O sea, descubriendo el nuevo mundo, porque fui a los restaurantes automatizados. O sea, no hay camareros. No hay camareros. Tú dices que hasta el chef era un robot. Esto no lo puedo creer. El chef era un robot. Tú entras, un robotcito chiquitito, te pregunta cuántos son, tú dices, somos 4, te dice, vete a la mesa 34, vas a la mesa 34, y hay una tableta, y tú ahí pides, pero Jaime, no tienes que irte a Tokio para eso. No, está aquí. Te vas a Panera, acá... Tú lo cuentas que hay aquí en Miami, hay un restaurante que... Claro. Y entonces una tableta, tú eliges tu orden. Tú eliges tu orden, ahí tienes todas las fotos, le puedes poner más tomate, le puedes poner más mayonesa, lo que quieras. Aprietas el botón y te dice, ya va a venir tu bandeja. Y por una cinta mecánica aparece una bandeja con tu número de mesa, te sacas la bandeja. Pero el chef tiene que oler la comida, tiene que condimentarla, tiene que probarla, tiene que ser humano. El chef es un brazo robótico, Eso 2 brazos puede robóticos. ser. Con un brazo corta el sushi y con el otro le pone el... Jaime, las recetas son
mecánicas. O predecibles. Sea, el sushi, predecible. Todo lo que sea predecible es mecanizable. Pero salió rica la comida era que rica, comiste. Era sorprendentemente ¿Del chef rica. robótico? Sí. Era sorprendentemente rica. Increíble. Era sorprendente. Fíjate que ese es un trabajo, el del chef, que yo te hubiera dicho, eso no puede desaparecer, porque es un trabajo casi artístico. Van a seguir habiendo chefs siempre, porque siempre va a haber lugar para la beta artística, para la beta creativa, siempre va a haber chefs. Pero todo lo que sea predecible, como tú decías, y repetitivo, eso se va a mecanizar. El sushi de salmón, punto, eso lo va a hacer un robot. Exacto, exacto. Erwin Pérez, mi productor, me decía que él fue a Chili's acá y le pasó lo que te pasó a ti en Parera. O sea, ordenas en la tableta. O sea, las profesiones no se van a acabar, pero buena parte de las profesiones sí se van a acabar. Por ejemplo, los maestros. La gente dice, siempre va a hacer falta un maestro. Pero no sé si leíste la parte donde hablo. Lo he leído completito. El profesor Einstein. Sí. El profesor Einstein, ¿puedo contar la historia? Por favor, claro. El profesor Einstein es un robotcito así de chiquitito, que enseña física y matemáticas. Entonces, en muchos sentidos es mucho mejor que un maestro, porque tú le preguntas al profesor Einstein, profesor, enséñame la regla de 3, y él te la explica. Y tú dices, profesor, la verdad no la entiendo, me la puedes explicar de vuelta, y te la explica de otra manera, y de otra, y de otra. Nunca se enoja. Nunca se enoja. Y no cobra el doble. Tiene paciencia ilimitada. Exacto. Entonces, en ese sentido, es 10 veces mejor que un maestro. Sí. Entonces... Los profesores están amenazados. Están amenazados en su rol de impartidores de conocimientos, porque no tiene ningún sentido que un profesor enseñe, imparta conocimientos en una época en que cualquier niño puede ir al Google y buscar quién descubrió América de una manera mucho más amena, mucho más fácil, mucho más completa que explicada un profesor. Ahora, ¿el profesor va a desaparecer? No. Se va a convertir en otra cosa. ¿En qué cosa? En una persona que motive a los niños, en una persona que ayude a los niños que no saben si tienen una vocación a encontrar su pasión, es una persona que imparta valores éticos, morales, es una persona que le enseñe a los niños a trabajar en equipo. O sea, todas esas cosas va a ser un profesor mucho mejor que un maestro. La parte emocional, sentimental, espiritual, digamos, sobre todo, no académica. Exactamente. Todo menos impartir conocimiento, porque eso es obsoleto. Ahora, lo que has hecho tú, que es seguir tu curiosidad intelectual, viajar a Japón y a Corea y a Silicon Valley y a Israel. ¿Lo leíste en serio? Sí, pero esto no lo puede hacer un robot. Lo que has hecho tú no lo podría hacer un robot. No sé, Jaime, porque un robot tiene capacidad de leer 100.000 artículos periodísticos que yo no tengo. Yo, como tú, leo lo que puedo y leo muchísimo. Pero un robot, esto es como el tema, si me hubieras preguntado, ¿cómo un robot va a reemplazar a un médico? Un médico tiene una experiencia de 5.000, 10.000 pacientes. Watson, la supercomputadora médica, tiene una memoria de 200 millones de personas. Entonces un médico a ti te receta esta píldora porque él en su experiencia los 1.000 hombres de tu edad que trató le fue fantástico con la baby aspirin. Pero es microscópica la experiencia comparada con Watson. Exactamente. Entonces Watson te puede prescribir esa píldora basada en 200 millones de personas. Entonces, vaya a saber, o sea, dentro de poco... A lo mejor un robot sí podría escribir un libro en unos años. Mira, en el capítulo de los periodistas, te recordarás, entrevisto al director de innovación del Washington Post, que me contó que todos los artículos de Washington Post de la semana pasada son escritos por robots. Entonces, todo lo que sea lo que aprendimos en la escuela de periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde, la nota, Jaime Belli dijo tal cosa al presentar su nuevo libro en la Feria del Libro, eso lo va a escribir un robot. Hoy ya lo está escribiendo un robot. Lo que no va a poder hacer un robot va a ser el periodismo investigativo, el periodismo analítico, el periodismo de opinión. De opinión. Entonces, en ese sentido, hasta cierto punto, porque, por ejemplo, yo le puedo decir a un algoritmo, quiero criticar a Trump por la caravana, y el algoritmo me va a sacar no solo las 2 o 3 barbaridades que me vienen en mente en este momento, sino 15 otras. Claro. Porque puede barrer toda la información. Todos los argumentos. Exactamente, y me los puede dar los 15 uno después del otro. No sigas porque tiendo a creer que lo que hago yo también fácilmente lo va a poder hacer un robot bien programado, ¿no es cierto? Jaime, por ahora, o sea, el robot va a ser un lector de noticias, más que un improvisador como tú o un provocador como tú. Sí. Pero
En algún momento, o sea, ya está el robot que insulta a Maduro, claro. Lo programas bien y insulta a Maduro también. Pero a corto plazo, yo no creo que la mayoría de nuestras profesiones vaya a desaparecer. Sí. Van a limitarse y mucha gente se va a quedar afuera. Pero tampoco quiero alarmar a la gente porque ojalá tengamos tiempo para hablar de las buenas noticias. Tenemos. Okay. Tenemos. Vamos a la publicidad porque yo creo que va a pasar un poco como lo que ocurre con la música, que lo cuentas al final, que es simplemente reinventarse o readaptarse a los cambios tecnológicos, ¿no? A la larga yo soy tecno-optimista. Sí. El problema es la transición. Exacto. Va a ser durísima. Y al que no se prepare... O sea, el mundo va a ser mejor, lo dices tú, pero no es lineal la cosa, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. ¿Habrá alguna turbulencia? Yo creo que se viene una gran turbulencia para la que tenemos que prepararnos todos como personas y como países. El gran evento es mañana, a las 8 de la noche, en la Feria del Libro. Andrés Oppenheimer, es un acto gratuito, eso va a estar colapsado de gente. El libro es brillantísimo, sálvese quien pueda, regresamos después de la pausa. Le voy a preguntar, por ejemplo, a Andrés, si él ha venido conduciendo su coche o si vino en un auto automatizado, porque creo que viviste la experiencia, ¿no? Sí. Regresamos después de la pausa. Ha venido un gran periodista y un brillante escritor, Andrés Oppenheimer. Andrés es una mente brillante y acaba de publicar Sálvese quien pueda, que nos cuenta cómo va a ser el mundo prontito, prontito. Y cuáles son los trabajos más amenazados y cómo los jóvenes pueden adaptarse a los cambios tecnológicos de nuestro tiempo. Andrés, nos cuentas en este libro cómo te fue subiéndote a un coche, a un automóvil sin conductor. Porque además ocurrió que un auto sin conductor me parece que atropelló a un peatón. Eso fue el año pasado en Arizona, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Cuéntanos, por favor. Te cuento mi experiencia, pero antes de eso... Déjame decirte que no creo que eso altere nada, porque mucha gente dice, bueno, después de ese accidente se acabó el auto que se maneja solo. En absoluto, todo lo contrario. Esto es como si me dijeras que el primer accidente de aviación hubiera interrumpido el avión, para nada. O la primera tentativa de llegar a la Luna. Obvio. Hubo tantas fallidas. Entonces esto, Jaime, se viene ya inevitable. El año que viene, pero no se viene en 20 años, esto se viene ya ahora, el año que viene. Entre el año que viene y el 2021 ya vamos a ver los primeros autos autónomos comerciales en las calles de Estados Unidos. ¿Y no te da miedo subirte a uno? No, porque me subí a uno, fui a Google en Silicon Valley, me hicieron una demostración. En el libro cuento que fue el viaje más aburrido de mi vida, porque el auto que se maneja solo respeta las señales de tránsito. Imagínate en Miami lo que sería. Claro, claro. O sea, va a 20 millas por hora. Cuando la señal dice 20 millas por hora, el tipo va a 20 millas por hora. Me muero. Y en los stop signs, en las señales de cada esquina, te para como un minuto interminable. Entonces, es lo más aburrido que te puedas imaginar. Ahora, cuando todos sean así, bueno, se va a mover el tráfico y por ahí va a haber menos tráfico y vas a llegar antes a tu destino. Y no habrá accidentes. Y habrá, según dicen los de Google y los de... Menos. Muchísimo menos. Dicen que el 95% de los accidentes, dicen las compañías, de tránsito se deben a que el conductor está borracho, cansado, texteando, hablando por teléfono, lo que sea. 95%. Entonces, supuestamente, los autos autónomos van a reducir en un 95% los accidentes. Agárrense las compañías de seguro, no sé qué van a hacer. Pero, ¿Y te obliga a ir atrás o vas de conductor, co-conductor? Bueno, en este caso había un conductor que no conducía, que estaba ahí por ley. Por las dudas. Por las dudas, que estaba así. Y yo estaba atrás. ¿Tienes que ponerte el cinturón? Sí. Pero te digo, a los 10 minutos dije, bueno, ya vi, volvamos ya. Claro. Porque era aburridísimo. Ya lo creo. Pero esto, Jaime, después de eso, hace 2 o 3 meses, acá en Miami, vino Ford con su auto autónomo vendiendo Domino's Pizza. Y me trajeron pizza al estudio de CNN. Viene el auto, tú tienes que poner un código, en la parte de atrás tiene un tablero, te dan un código, tú pones el código, se baja la ventana y te saca la pizza. Increíble. O sea, era experimental, todavía no Pero está... funcionó, no chocó. Hasta que llegó... Por eso. No chocó. ¿Y crees que llegará a ser mandatorio el auto autónomo? O sea, prohibirle a la gente que conduzca. Yo creo que va a llegar un momento que no sé si nosotros veremos, pero en un momento sí, porque si realmente es un 95% más seguro que un auto, claro,
O sea, nuestros tartaranietos van a decir, imagínate el mundo en que vivían nuestros abuelos. Exacto. Conducían autos, se mataban entre ellos. Y esto va a incluir a los camioneros también, ¿no? Los camioneros probablemente, Jaime, son los primeros que se van a quedar desplazados, claro, porque la ruta es un lugar mucho más lógico para un auto autónomo que las ciudades. Exacto. Donde hay mucho más maniobras y todo eso. Entonces, en Estados Unidos hay 3.5 millones de personas que trabajan en camiones. Muchísimas. Muchísimas. ¿Y los pilotos de avión? Pilotos de avión, lo mismo. Hoy día, cualquier piloto te va a decir que ya hoy puede ser reemplazado por un robot. Exacto. Está ahí para asegurarnos a nosotros, para que nos quedemos tranquilos nosotros que estamos atrás. Para hacer un par de chistes y... Sí. Pero tranquilamente el avión podría funcionar sin piloto. Sí, sí. Entonces, pero Jaime, ya la gente que nos está viendo se debe estar tirando por el balcón. Ya, Buena noticia, buena noticia. Digámosle que históricamente la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha destruido. Siempre fue así. Y siempre hubo gente que dijo que esto es terrible, que esto nos va a dejar a todos sin trabajo, y se equivocó. O sea, en la revolución industrial, los luditas quemaron las máquinas tejedoras mecánicas, porque diciendo que iba a dejar a todos los tejedores sin trabajo. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. La máquina automática de tejer empezó a producir ropa más barata, eso hizo que la gente gastara menos en ropa, tuviera más ingreso disponible para comprar más ropa, hizo crecer la cantidad de gente que trabajaba en la industria textil. Creó diseñadores textiles, etcétera, etcétera. Y al final hubo más trabajadores textiles que antes. Lo que me lleva a la pregunta de, ¿cuáles son los empleos del futuro? Tú lo dices al final. O sea, el camionero o la camarera o el barman o el chef que se quedan sin empleo, ¿cómo pueden reinventarse? Bueno, el problema es ese, Jaime. El problema es que, como ocurrió siempre, la tecnología va a crear más trabajos de los que aniquila. El problema va a ser la transición. Exacto. Esa es la pregunta, la que tú acabas de hacer. Porque en la antigüedad, cuando éramos cazadores, tuvimos 1000 años o más para convertirnos en agricultores. Hace 100 años, cuando había faroleros, gente que prendía las lámparas a gas en Londres, o en Nueva York, o en Buenos Aires o en Lima, tuvieron 100 años para reinventarse cuando salieron los faroles eléctricos. Ahora va a ser más breve. Hoy día, la señora que está dándote un ticket en el parqueo y cobrándote cuando sales, le avisan de un viernes a la noche a un lunes a la mañana, señora, usted va a ser reemplazada por una caseta que da el ticket y recibe la... Entonces, esa señora no va a tener ni 1000 años ni 100 años para reinventarse. Ese es el problema. Entonces, lo que digo en el libro, en la parte final, es que la gente tiene que pensar cada uno en su profesión en 10 áreas de las que se vienen en los trabajos del futuro. No te voy a decir las 10 porque si no nadie va a leer el libro, pero te voy a decir algunas. Por ejemplo, una que tiene un enorme futuro, todo lo que tenga que ver con well-being, todo lo que tenga que ver con salud, con bienestar. Es genial. Porque la ministra de la soledad, yo no sabía que había una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Hay una ministra de la soledad. Todo lo que tenga que ver con salud, con bienestar, los médicos, los psicólogos, los profesores de Zumba, los nutricionistas... paseadores de perros. Paseadores de perros, o sea, los instructores de meditación, eso les va a ir, no va a tener ningún problema. Exacto. Porque la gente va a trabajar cada vez menos, ya estamos trabajando, aunque trabajemos como bestias, trabajamos menos con nuestros antepasados. Desde luego. Muchísimo menos. Entonces, todo eso tiene un enorme porvenir. Todo lo que sea técnico, por supuesto, los que programan los robots, los que operan los robots, los que todo lo que tenga que ver con análisis de datos. Hoy día, cuando hablamos de analistas de datos, pensamos en las multinacionales. Pero ya hoy los restaurantes tienen su analista de datos. Entonces tú antes hablabas del restaurante que estás promocionando, ¿cómo se llama? La Fontana. La Fontana. Una delicia. Te di el pie, ¿eh? Gracias. La Fontana, no sé si ya lo tendrá, pero muy pronto va a tener su analista de datos. Entonces va a decir, Jaime Bailey viene constantemente, pero hace un mes que no viene. Entonces le vamos a mandar un email. Y Jaime Bailey ya van a saber exactamente... todo lo que pido, en qué orden lo pido. Entonces ellos saben que a ti te gustan los tallarines con pesto siciliano. Entonces te van a... Si tú no apareces durante 3 semanas, te van a mandar, Jaime, nos acaba de llegar un nuevo pesto de Sicilia que es espectacular, te invitan. Claro. O van a saber tu cumpleaños, te van a decir, mira,
en un mes vas a tener un cumpleaños, te ofrecemos una mesa de 40 personas por tal precio, con tal... O sea que los analistas van a estar en los restaurantes. En todos lados. Todos lados. Y lo mismo con los periodistas, con los camarógrafos, por ejemplo. O sea... Casi ya no hay camarógrafos, ¿no? Tienes sí, pero casi ya no hay. Yo no tengo. Son robóticas las cámaras. Pero ¿qué pasa? Todos vamos a necesitar un periodista personal, un camarógrafo personal, porque nuestras tarjetas de presentación de cartón van a desaparecer. Cada vez más ya son virtuales. Hoy día una tarjeta de presentación virtual dice Jaime Bailey, teléfono, email. Pero dentro de muy poco van a ser superproducciones de Hollywood. Van a tener tu historia personal, tus fotos de niño, y vas a tener 4 o 5. Vas a tener una con un periodista que te escriba la historia, con un videógrafo que te haga la compaginación, y vas a tener una para tus amigos, una para tu trabajo, otra para una novia, otra para... O sea, para la otra novia. Mojando los músculos. Ahora, tú cuentas lo de los que trabajan en los bancos. Tú tienes un hijo abogado, yo tengo mi hija mayor que es abogada. ¿Qué va a pasar con los abogados? Porque los humanos estamos siempre peleándonos, ¿no? ¿Los abogados van a ser necesarios o van a ser robots? Los abogados van a ver robotizada, como ya está pasando, una buena parte de su trabajo. Claro. Un contrato de alquiler, por ejemplo. Claro. ¿Para qué vas a ir un abogado y gastarte miles de dólares cuando tienes que poner tu nombre, el nombre de tu inquilino o viceversa? ¿Cuál es el precio que combinaron, que arreglaron? Y ya. Y ya. O sea, hoy día tienes 4 o 5 aplicaciones muy conocidas en Estados Unidos, Zoom Lawyer, Rocket Lawyer, varios otros, que tienen millones de gente que las usa. Y que por $25 te hacen un testamento. Por la presente le dejo mi colección de libros, esto, lo otro, y pagas $30. Entonces, todo lo que sea rutinario, mecánico, que hacen los abogados, ya hoy, no hablemos en 5 años, ya todo eso... Ya lo está reemplazando la Ya lo están reemplazando los algoritmos. Ahora, como tú dices, va a haber cosas más sofisticadas que van a requerir de un abogado. Lo mismo de los contadores. Claro. El contador al que te hace tus impuestos, como hoy los hace, va a desaparecer muy pronto. Acabo de estar en Chile. En Chile ya el IRS de Chile, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la agencia impositiva, te manda a ti tus impuestos. Te dice, señor Bailey, usted debe 15 pesos. ¿En serio? Claro. Y así va a ser muy pronto acá. Claro, claro. Entonces, el contador que te cuenta, a ver cuánto gastaste en esto, cuánto gastaste en lo otro, eso se acabó. Sí. Pero van a hacer falta contadores, por ejemplo, para disputar si la agencia de impuestos te viene con una cifra exorbitante, tú vas a ir a tu contador y le vas a decir, oye, vamos a pelearle a esta porque me dejan en la calle. Y allí sí. Exactamente. Tengo 2 o 3 preguntas finales porque el libro es fascinante, pero al mismo tiempo es inquietante. ¿Tenemos 2 minutitos más? ¿El mundo va a ser mejor cuando sea como tú lo...? Sí. ¿Va a ser mejor? Va a ser mejor como viene siendo mejor, Jaime. Okay. Yo siempre le pregunto a la gente, si tú tuvieras que nacer, ¿qué preferirías? ¿Nacer hoy o nacer hace 200, 500, 1000 años? Claro que hoy, claro. Vivimos más, vivimos mejor, conquistamos el dolor. Yo siempre digo, imagínate lo que debe haber sido ir al dentista hace 200 años. Que no había anestesia, claro. Te sacaban una pinza, te dan un botellazo de whisky en la cabeza. Claro, exactamente. Entonces, el mundo es cada vez mejor. Lo que pasa es que lamentablemente no es una mejoría lineal. Hay bajones y grandes. Pero a la larga es cada vez mejor. Ahora, en un mundo con tantas personas desempleadas o con abundante tiempo libre, ¿no? ¿Se diseñará alguna vez un robot que supere a la pareja? Quiero decir, que tú ya no quieras estar con tu esposa. Bueno. Porque hay un robot que te dice unos piropos mucho mejores que los de tu esposa, que te complace eróticamente mucho mejor que tu esposa. Bueno, habrás visto la película, She, ¿te acuerdas? Sí. Hace 1 año, 2, ¿cuándo fue? 3. Sí. Es eso. Vamos a eso. Bueno, un psicólogo diría que ya estamos en eso. ¿Cuánta gente se comunica hoy mejor por text message que mirándose los ojos? Sí. O sea, en cierto sentido estamos... Y está Siri, y está Alexa, ¿es? Está Alexa. Alexa. Entonces, en muchos sentidos ya está pasando. Pero tú no convives con un robot, ¿no? Yo tengo Alexa en casa. Yo tengo Alexa. Tengo una mujer a la que quiero mucho. A la científica. Y entre los dos tenemos Alexa. O sea que Alexa le preguntamos... Tienes un trío en casa. Tenemos un... Alexa. Tenemos un trío.
Pero, Jaime, yo creo que se viene, si tengo un segundo, se va a venir una reacción contra todo esto también. Yo, en alguna parte del libro digo que así como en los años 90 y 2000 vimos un movimiento antiglobalización, vamos a ver un movimiento antirobotización. Que va a ser pesado. Que va a ser pesado, va a hacer mucho ruido, no va a cambiar nada, pero va a hacer mucho ruido. Y yo me siento identificado con algunas cosas. Tú hablabas antes, mientras yo esperaba, estabas hablando, o en un programa anterior, te escuché decir de que Netflix se ha convertido en una droga. Y el problema que tenemos hoy con las grandes compañías tecnológicas es que nos están queriendo convertir en drogadictos. Hace 2 o 3 años tú veías una película de Netflix y te preguntaban si querías pasar al próximo capítulo. Hoy día no te preguntan, te dicen, te quedan 5 segundos y te pasan al siguiente. Exacto. Lo mismo con Twitter o con... son narcóticos. ¿Pero por qué son narcóticos? Porque, según cuento en el libro, los ingenieros les pagan para atraparte. Saben la dosis. Saben la dosis, Claro. pero el tema es que el valor en bolsa de las grandes compañías tecnológicas no va en función de sus seguidores, de sus followers. Facebook no aumenta su valor de bolsa por su número de... sino por lo que ellos llaman engagement time, por la cantidad de tiempo que transcurres pegado a la pantalla. Entonces, a los ingenieros de Facebook, de Twitter, de Google, de todas estas empresas, les pagan por encontrar formas de mantenerte enganchado. Entonces, yo soy un gran fan de la tecnología, creo que la tecnología va a hacer que el mundo sea cada vez mejor como lo está haciendo, pero creo también que tenemos que tener nuestros recaudos y tenemos que dosificarla, como todo en la vida. Es muy sabio, es muy juicioso lo que has dicho al final. Hay que tener cuidado también. ¿La has pasado bien? Sí. ¿Te vas contento? No, al principio que me pegaste un poquito. Bueno, tú sabes, yo tengo fama de ser así, de incordiar un poquito, pero el libro es una delicia, ¿no? A ti por venir. No dejen de ir mañana a acompañar a Andrés Oppenheimer en la Feria del Libro, 8 en punto de la noche. Es un gran libro, un aplauso para él, por favor. Te agradezco, Jaime. Gracias. Regresamos después de la pausa. Les recuerdo que ya está a la venta en Amazon y en todas las librerías mi nueva novela Pecho Frío, editada por la misma editorial de mi amigo Andrés Oppenheimer, Vintage Nueva York. Es una novela en clave de humor. Ya volvemos. Mañana viernes creo que van a pasar 2 cosas geniales aquí. La primera, Silvia tiene toda la intención de volver. Y la segunda, viene un escritor peruano supremamente talentoso, Renato Cisneros, que además Silvia es muy amiga de Renato. O sea, mañana Silvia quiere venir para estar con Renato, no conmigo. Regresamos después de la pausa. Gracias a ustedes por vernos, gracias a las decenas de personas que han venido esta noche. Hay decenas más que se han quedado afuera del canal. Lo lamento de todo corazón. Mañana viernes promete ser un programa genial. Creo que va a venir Silvia. No se lo pierdan. Buenas noches, hasta mañana.